personas encuentran dificultad para distinguir cuál es el verdadero cristianismo. Y es un problema grave, es un problema que está azotando a todas nuestras comunidades. Debemos empezar diciendo que tenemos una gran cantidad de ofertas religiosas, tanto cristianas como no cristianas. Es decir, en tu comunidad, por ejemplo, en nuestros países de Latinoamérica serán principalmente cristianos, pero en otras regiones del mundo existen otro tipo de cosmovisiones religiosas que pueden estar compitiendo con el cristianismo. Pero bueno, vivimos en lugares donde hay una gran oferta religiosa, es decir, hay muchas opciones para vivir la fe o buscar de alguna manera ejercer la mal llamada espiritualidad. Bueno, ¿sí? Hay unas ofertas muy atractivas, hay que ser honestos, hay ofertas súper atractivas, ¿no? Inclusive dentro del cristianismo hay ofertas en las que te dicen, tú solo cree y ya. O incluso hay unas que dicen, tú solo cree y ven aquí al templo y ya veremos si Dios te salva, tú no tienes que hacer nada, solo tienes que estar aquí presente, ¿no? Otras que tú puedes incluso hasta pagar, comprar tu entrada al cielo. Hay un sinfín, de verdad, un sinfín de opciones, por llamarlo de alguna manera, en los cuales te ofrecen una forma de vivir un cristianismo. Obviamente sabemos que prácticamente todas son falsas, excepto una, pero bueno. Tenemos una gran oferta religiosa donde tú puedes hacer tu religión a la carta, es decir, tú puedes escoger si quieres o no quieres creer en esto, si quieres o no quieres creer en aquello, o tomar partecitas, esto sí lo creo, esto no, y me hago mi propio cristianismo, es decir, ideas intercambiables en las que puedes incluso hasta modificar tu fe según las circunstancias de tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, muchas personas se inclinan en la búsqueda de esta religión al gusto personal, y eso está mal, obviamente, porque no se puede manejar así la fe. No somos nosotros los que vamos a decirle a Dios cómo quiero yo vivir mi fe. No, es Dios el quien dice cómo se debe de vivir la verdadera fe, no nosotros, es Él. Es Él que tiene que estar al frente de nosotros e indicarnos el camino, y nuestra obligación es seguir ese camino. Y no se valen los atajos, no se valen las desviaciones, no se vale nada. Hay que seguir el camino que Dios nos ha trazado. Y nosotros como católicos sabemos perfectamente que esto es verdad, porque sabemos que Dios estableció una iglesia. Por lo tanto, soy yo el que tiene que adherirse a esa iglesia. Ayer en el Evangelio hay una frase muy bonita en la cual dice que Jesús nos ha escogido a nosotros. Nosotros no escogimos a Jesús, es Él que nos ha elegido a nosotros. ¿Se entiende esto? O sea, es Él que nos elige y nos dicen, sígueme, ven, sígueme. Entonces yo tengo que seguirlo. Yo no le voy a decir a Dios por dónde me voy a ir, por qué camino quiero tomar para llegar a Él, no. Él ya estableció el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Recordemos, Él es el camino y tenemos que seguirlo. ¿Cómo? Como Él dijo que teníamos que seguirlo. A través de esta iglesia que Él ha fundado. Sí, que fundó una iglesia, la fundó sobre San Pedro y nos dijo claramente, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Al que ustedes rechaza, a mí me rechaza. Así de sencillo. Entonces, si yo quiero estar en Cristo, si yo quiero seguir a Cristo, pues obviamente tengo que estar en la iglesia que Él ha establecido y seguirlo tal cual Él nos ha dicho. No es opcional. Lo repito, no es opcional, no es si quieres o no quieres. Nuestro Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Nunca dijo, haz tu propio camino. Nunca dijo, haz tu propia cruz. No. Él estableció el camino y por lo tanto nuestra obligación es seguirlo. Ok, perfecto, lo entendemos, muy bien. ¿Qué pasa si yo me alejo tantito y digo, bueno, no, es que está un poquito difícil seguir a Jesucristo en su iglesia porque nos piden muchas cosas, tengo que ir a misa todos los domingos, tengo que ayunar en Cuaresma, cosas de esas, ¿no? Bueno, a veces muchas personas tratamos de crear desviaciones o crear atajos para llegar a Dios, pues no. Hay que ser muy honestos en esto. Y el Señor fue muy claro cuando nos dijo en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, nos dice que el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Discúlpeme, pero yo quiero estar con Dios. Por lo tanto, yo voy a seguir las ordenanzas de Dios. Y también Él nos lo dice claramente, supongan que el árbol es bueno, el fruto también será bueno. Supongan que el árbol es malo, el fruto también será malo.
Porque el árbol se conoce por su fruto. Y esto es claro para nosotros. Si yo quiero ser parte de ese árbol bueno y dar frutos buenos, tengo que estar unido al árbol de la fe, al árbol de Cristo, su iglesia. Lo vimos también en misa hace unos domingos, ¿no? Él es la vid y nosotros los sarmientos. Es decir, nosotros tenemos que estar pegados a Cristo. No vamos a elegir nosotros de qué tronco nos queremos pegar, no. Solo hay uno. Y se llama Jesucristo y es a través de su iglesia. Y entonces, viendo todas estas opciones, pues nos damos cuenta que no es algo opcional. Yo no puedo elegir la fe. Yo no puedo decirle a Dios qué quiero creer o qué no quiero creer. Dios ha establecido un mandato, ha establecido un camino para seguirlo. Y tenemos que seguirlo. A veces será difícil, claro. A veces será más fácil, sí. Vamos a sufrir, sí. Vamos a tener una gran cantidad de adversidades, sí. Pero es precisamente gracias a esas adversidades como nosotros nos vamos fortaleciendo en la fe y en la confianza a Dios, y por medio de la cual nosotros avanzamos paso a paso en el camino de la santidad. Como podremos ver, no es opcional. Debemos estar en la verdadera iglesia de Cristo. Si tú tienes dudas de cuál es la verdadera iglesia de Cristo, ya hay programas en los que hemos hablado de cuál es la verdadera iglesia. Pero aquí te voy a explicar, si tienes tú esas dudas, es por qué me conviene ser católico. ¿Qué gano yo siendo católico? Es decir, vamos a analizar la fe desde el lado humano, ¿sí? Que era lo más importante para nosotros. ¿Por qué lo digo así de esta manera? Porque nosotros como seres humanos llenos de dudas y de inseguridades, muchas veces no logramos comprender y pensar en toda la cosmovisión que nos ha planteado Cristo, en la cual nosotros podamos introducirnos en el misterio de su fe. Por lo tanto, a veces es difícil para nosotros comprender muchas cosas de la fe, muchas cosas del cristianismo, cosas de liturgia, cosas de oraciones, dogmas y una serie de cosas que envuelven al catolicismo. Yo sé perfectamente que a veces puede ser complicado para algunas personas poder entender todas estas cosas y genera frustración, genera un poco de rechazo el darse cuenta que entrar al catolicismo implica encontrar todo un edificio enorme lleno de información y de cosas que es imposible de abarcar. Lo sé, lo entiendo. Muchas sectas, prácticamente todas te dicen, tú solo cree en la Biblia. Pues discúlpeme, pero eso nunca lo dijo Dios. Eso ni siquiera viene escrito en la Biblia misma. Entonces, no podemos reducir todo lo que Dios nos ha enseñado solo lo que está escrito en la Biblia. No podemos reducirlo. Entonces, si yo quiero salvarme y yo quiero llegar a la plenitud del conocimiento de la verdad, y si yo quiero ser verdaderamente libre y amar incondicionalmente, tengo que encontrar ese verdadero árbol que da frutos buenos y ser parte de ese árbol, ser parte de esa iglesia que Dios ha establecido precisamente para que tú logres salvarte, llegar a la plenitud del conocimiento de la verdad y encuentres en el amor de Dios y en su gracia la libertad ante el pecado. Siempre que me preguntan a mí por qué soy católico, le digo, pues por una simple y sencilla razón, porque es la iglesia verdadera, ¿no? Y esa es la razón única para poder decir que soy católico, pero no podemos ser tan simplistas. Tenemos que especificar algunas cosas. Yo sé que a veces muchas personas no logran encontrar el sentido a estas frases, pero es importante entenderlo. Comprender que la iglesia, a pesar de que jamás lograremos abarcar el todo de la iglesia por la gran complejidad que ésta implica, sí podremos conocer una gran cantidad de cosas y de información y de datos que poco a poco nos ayudan al acercamiento a Dios. Esto es fundamental para nosotros católicos. Cuando yo me hago católico, lo más importante es que verdaderamente encuentro el conocimiento de Dios. Voy a encontrar el conocer a Dios y por eso es maravilloso. Y por eso quiero ser muy específico en esto. Que tú vas a ganar, por decirlo así, que tú te ganas al momento en que te haces católico. Y te lo voy a ir explicando de una manera muy sencilla, muy facilito que lo podamos entender y darte cuenta que el ser católico, a pesar de todas las adversidades que esto implica, es encontrar un gran tesoro. Bueno, vamos a decir esto. ¿Qué gano yo siendo católico? Lo primero que voy a ganar siendo católico es ser hijo de Dios. Eso es lo primero. La filiación divina.
Dejamos de ser simples siervos para convertirnos en hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Ese es el primer gran tesoro que tú obtienes. Hay un pasaje del Evangelio donde Jesús estaba predicando y afuera del lugar donde él estaba recitando estaba María con sus parientes y le dijeron a Jesús: hey, allá afuera está tu madre y tus parientes que te hablan. Y Jesucristo les contesta de una manera un poco intrigante: ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre es mi madre y mi hermano. Es decir, si yo obtengo la filiación divina de Dios a través del bautismo, me hago hijo de Dios, me formo parte de la familia de Dios. Ya no soy simple criatura, soy hijo de Dios. Con todo lo que eso implica, soy hijo de Dios. Por lo tanto, soy coheredero del reino de Dios. No soy el heredero primario, no, porque ese es Cristo, obviamente. Pero junto a Cristo soy coheredero del reino de Dios. Mi dignidad se dispara hacia el infinito. De ser una simple criatura, gracias a la filiación divina, gracias a mi fe católica, mi sacramento del bautismo católico trinitario, se realiza el gran exorcismo de cada uno de nosotros, por medio del cual Dios nos adopta como hijos y se complace en nosotros. Si ustedes leen el Evangelio, cuando Jesús va y es bautizado en el Jordán, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Bueno, cuando cada uno de nosotros nos bautizamos, sucedió exactamente lo mismo. No lo escuchamos, tal vez no lo escuchamos, pero sí sucedió. Fue en el momento en que Dios Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Dios se complace en nosotros, no por nosotros, sino porque es Él el que nos ha adoptado como verdaderos hijos. Ese es el primer gran tesoro que yo gano cuando me hago católico. Soy un verdadero hijo de Dios y obtengo la gran dignidad del ser humano, que es ser un verdadero hijo de Dios. La segunda gran victoria, vaya, ¿qué ganas tú cuando te haces católico? De inmediato, al momento que te conviertes en hijo de Dios, de inmediato te conviertes también en parte de la comunidad universal. Esto es muy hermoso, porque nuestra iglesia no se limita solo al templo que está en tu parroquia, o sea, al templo que está ahí en tu pueblo. No. La iglesia son todos los católicos de todo el mundo, de todas las épocas. Es decir, somos una iglesia universal. Universal en Dios, no universal en el hombre. Universal en Dios, por lo tanto trasciende al tiempo y al espacio. De tal forma que siempre, todo el tiempo la iglesia nos dice y nos repite constantemente que formamos parte de una comunidad universal conformada por la iglesia peregrina, nosotros que estamos en este mundo, por una iglesia purgante, las almas benditas del purgatorio, y obviamente los santos en el cielo, la iglesia triunfante. No es una iglesia limitada por el tiempo y el espacio, no hay límites. Porque esta iglesia está conformada por todos aquellos que están en unidad con Dios, de todos los tiempos, de todas las épocas. Yo estoy en unión, en comunión con todos los santos de la historia. San Pedro, Santo Tomás, San Pablo, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Juan Damasceno, el Estilita, con todos. Soy parte integral de esta comunidad. Todos y cada uno de nosotros vivimos algo que se llama comunión de los santos, es decir, todos los santos de todas las épocas, de todos los tiempos, estamos unidos como una verdadera comunidad universal en Cristo Jesús. Inclusive los ángeles también forman parte de esta comunidad. Yo estoy en comunión con los ángeles, porque es a través de la unión con Cristo, la unión con Dios, en que formamos un solo cuerpo con ellos también. Nuestra unión con el plano universal, con el plano angelical, es real y verdadero, porque los ángeles de Dios se ponen al servicio del hombre por orden de Dios, no por el hombre, que quede claro, pero se ponen al servicio del hombre por un mandato divino de Dios y porque ellos también experimentan infinitamente lo que es el amor. Por lo tanto, todo lo que ha sido creado por Dios en Él forma una sola unidad. Somos una iglesia universal. Llamamos comunión de los santos. Entonces yo estoy unido
de forma real a todas las personas que me han precedido y que en el futuro también estarán en unión con Dios. Eso es la Iglesia Universal, porque mi Dios es universal y está fuera del tiempo y el espacio. Esto también tiene implicaciones muy hermosas, porque yo puedo ofrecer sacrificios hoy por esas personas que en este momento están en el purgatorio. Claro que sí. Las personas que están en el cielo pueden ofrecer sus oraciones, sus peticiones por nosotros, los que estamos en este mundo. Y yo puedo comunicarme con ellos a través de la oración para solicitar su intercesión. Somos una familia y estamos unidos en el Wi-Fi celestial, es decir, formamos un solo cuerpo en Cristo. Por eso hablamos de comunión de los santos, estamos unidos. Y unos y por otros podemos ayudarnos para obtener la santidad el día de mañana. Esa es la segunda gran victoria que obtenemos cuando nos hacemos a la fe católica. La tercera gran victoria, y este es muy largo de explicar, así que voy a tratar de hacerlo un poco más breve. Bueno, ok, ya me hice católico, ya comprendí que tengo una comunidad de los santos, y ahora ¿qué sigue? Automáticamente tengo el acceso a la gracia de Dios, tengo el acceso al poder de Dios. Sí. ¿Cómo voy a yo poder acceder al poder de Dios? ¿Cómo? Pues sencillo, a través de una cosa llamada sacramentos. Sí, los sacramentos no son solo rituales sociales, es decir, no solo es una boda de la iglesia para que vayan todos los invitados, no, es un sacramento. La primera comunión y todas las comuniones, obviamente que es un sacramento. La confirmación es un sacramento. El orden sacerdotal es un sacramento. La unción de los enfermos es un sacramento. De verdad nos ponemos a la disposición de Dios y Él nos da su ayuda, sus fuerzas, para que nosotros podamos afrontar los retos de la vida diaria. Esos son los sacramentos. Es un signo visible de una realidad invisible mediante la cual Dios actúa en nosotros. Eso es un sacramento. Y son establecidos por Dios, obviamente, no los pusimos nosotros. El primer gran sacramento al cual yo tengo acceso a través de mi adhesión a la Iglesia de Dios es el sacramento de la misericordia. Es decir, puedo pedirle a Dios su misericordia y puedo confiar en la misericordia divina. Y obtengo un signo real y visible de que Dios me ha perdonado. Lo repito, porque el perdón de los pecados no es simplemente levantar los brazos hacia Él y decir, perdóname Señor, y ya. No. Nuestro Señor Dios fue muy claro. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, dice claramente, le dice a los apóstoles, a quien ustedes les perdonen los pecados, a eso les serán perdonados. Y a quienes ustedes les retengan sus pecados, les serán retenidos. Esto es muy claro. Yo quiero obtener el perdón de mis pecados, tengo que vivir la vergüenza, ¿sí? La vergüenza de la confesión. Porque tú te vas a presentar ante el juez y le vas a decir, soy culpable. Pido misericordia e imploro un castigo justo. Eso es lo que es la confesión. Tú te presentas ante el juez. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Dónde está Dios? En la imagen del sacerdote. Así ha sido siempre, ¿eh? Que quede claro. Es el sacerdote siempre el que dice cuando alguien está limpio. Desde antes de Cristo así sucedía. Bueno, con Cristo sucede igual. Él manda a los apóstoles a perdonar pecados. ¿Por qué? Porque ellos actúan como jueces de la justicia divina. Solo que este juez es muy bueno. Y no importa qué tan culpable seas, de verdad, no importa qué tan culpable seas, hayas cometido el delito más grande en la historia, seas la persona más mala del mundo, del universo. Si tú vas con un corazón arrepentido y te hincas frente a un sacerdote y le dices, perdóname por qué pecado, ese sacerdote te da la absolución y tus pecados quedan perdonados. Esa es la gran victoria de la misericordia divina a la cual yo tengo acceso, pero tengo que vivir el proceso de enfrentarme ante mí mismo. Sí, tengo que enfrentarme a mí mismo para romper con la vergüenza y ser lo suficientemente valiente para presentarme ante alguien y decirle, he pecado, soy culpable. Pido misericordia y acepto tu castigo. Eso es lo que significa la confesión. El sacerdote te absuelve, pero te impone una penitencia.
Esa penitencia es el castigo por tus pecados y es el signo con el cual tú demuestras que de verdad estás arrepentido y que quieres resarcir aquello malo que has hecho. Siendo católico, yo tengo acceso a eso, a la misericordia divina mediante el sacramento de la confesión. Y no importa qué pecado haya cometido en mi vida, sé que presentarme ante ese sacerdote con un corazón contrito, un corazón arrepentido, recibo el perdón de Dios. Recibo el signo sacramental del perdón cuando el sacerdote te impone las manos y te dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo absuelve por su poder, nos absuelve por el poder de Dios que le ha sido conferido mediante la gracia del orden sacerdotal. ¿Sí? Segundo, estos sacramentos, este acceso a los sacramentos, me permite también vivir un Pentecostés personal. Recordemos que es Pentecostés. Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo para darle vida a la iglesia, ¿no? Que es cuando los apóstoles salen de su escondite y empiezan a predicar a todo el mundo, ¿no? Esa es la llegada del Espíritu Santo. Yo puedo vivir mi Pentecostés personal, es decir, recibir en la plenitud de mi ser la plenitud del Espíritu Santo. Sí, así como se oye. Es en el momento en el cual yo de verdad me convierto en un templo del Espíritu. Me convierto en alguien capaz de ir y anunciar el Evangelio a todo el mundo, ayudado y asistido por el Espíritu Santo. Allá en Pentecostés se sintió un viento muy fuerte, vieron a los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo y se les pusieron unas lenguas de fuego. Bueno, cuando tú vas a tu confirmación, sucede exactamente lo mismo. No lo vemos, pero sucede exactamente lo mismo. Recibimos al mismo Espíritu Santo que recibieron los apóstoles en aquel momento. Y recibimos todas sus gracias y todo lo que Él nos da para poder nosotros afrontar el gran reto del mandato divino de ir al mundo y anunciar el Evangelio. Otro sacramento importantísimo, fundamental para nosotros, porque nuestro Señor dijo claramente: el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré el último día. Eso lo dijo Dios. No me lo inventé, está en el capítulo 6 de Juan. No se les olvide eso. ¿Sí? Nuestro Señor Dios dijo claramente: mi carne es verdadera comida, verdadera, no simbólica, verdadera. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Le dice verdadera. Y si Dios me prometió unirme a Él, unirme al tronco, como le estamos diciendo hace rato, pues verdaderamente estar unidos a Cristo, ser uno con Cristo, toda mi humanidad tiene que estar unida con Cristo, no solo mi espíritu, no solo mis pensamientos, mi cuerpo también, porque mi cuerpo es parte integral de mi ser. Todo yo me puedo unir a Cristo gracias a que todo Cristo se dona a mí en la Eucaristía. ¿Se entiende? Yo estoy ante la presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía. Y cuando yo comulgo, me hago uno con Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Total. Es una unión total. Es un pacto de amor entre Cristo y su iglesia. Esa es la Eucaristía. Por eso vamos a misa. Adorarle ahí, porque sabemos que Él está ahí presente. Y por la acción del Espíritu Santo, que Él se hace presente y ya estando ahí, invoca la presencia del Padre para que todos en unión como pueblo podamos rezarle a Él y adorar a Dios. Eso es la comunión. Eso es la misa. El encuentro verdadero, real, sustancial de nosotros, el pueblo, con Cristo, con el Espíritu Santo, con Dios Padre y con toda la Iglesia universal. Eso es la misa. Y es gracias a esto que se llamamos catolicismo es que yo puedo vivir la plenitud de la unión con Dios, con este Dios trinitario que se hace presente ahí en el altar. Otra gran victoria que obtengo a través de los sacramentos es que Dios me asiste en el tipo de vida que he elegido tener. Sí, así es como se oye. Es decir, Dios me ofrece dos hermosos caminos para yo poder vivir mi proceso de santidad a lo largo de mi vida. ¿Cuáles son esos dos caminos? ¿Matrimonio o el orden?
Entonces, si yo quiero vivir, ser santo, pero quiero tener una familia, tener hijos y todo eso, perfecto, ahí está el matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. ¿Sí? Pero tú dices, no, yo quiero seguir a Dios total y completamente a Él. Bueno, está el ministerio del orden, tanto para hombres como para mujeres. ¿Sí? Porque las mujeres, aunque no pueden ser sacerdotes, sí pueden ser religiosas y consagrarse a Dios en el servicio a su iglesia y a sus semejantes a través de las órdenes religiosas femeninas. O sea, también ellas pueden seguir a Dios a través del sacramento del orden, en el sentido de que ellos pueden hacerse religiosos y ofrecer votos especiales de obediencia a Dios, ¿no? Obviamente que también entre todo esto, en este proceso, el camino que tú elijas tener en tu vida, como tú decidas vivir tu vida, Dios te va a ayudar, ya sea a través de la vida matrimonial o a través de la orden religiosa, ¿no? Como tú le elijas, Dios te va a dar 2 sacramentos especiales para que tú puedas vivirlos y obtengas todas las gracias necesarias para poderlo lograr. Bien. Pero no ahí termina todo, sino que además Dios me permite acceder a un sacramento más en el cual yo puedo vivir mi enfermedad y mi muerte, sí, así como lo oyen, vivir mi enfermedad y vivir mi muerte con santidad, con dignidad, con actos meritorios. Ese es el sacramento de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos no es para la gente que ya se está a punto de morir, no. Lo ideal del sacramento de los enfermos es eso, personas que están enfermas, no por una gripita, no, sino que tienen alguna enfermedad grave o se van a someter a un procedimiento quirúrgico grave, o peligroso, lo que sea, se puede administrar este sacramento. Porque de esa manera lo que yo le estoy diciendo a Dios es que yo consagro todos mis dolores, sufrimientos, angustias, problemas, todo lo que mi enfermedad me va a dañar a mí, lo ofrezco como un sacrificio digno y hermoso para el bien de la iglesia. Así como lo hacía San Pablo. No me lo estoy inventando, así lo hacía San Pablo. Recuerden que San Pablo decía, sufro en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo por el bien de su iglesia. ¿Qué le faltaba a los padecimientos de Cristo? Mis propios sufrimientos. ¿El sufrimiento de Cristo es perfecto? Claro que sí. Pero para yo ser parte de ese sufrimiento de Cristo tengo que unir mis propios sacrificios, mis esfuerzos, todo lo que soy. Y si yo ofrezco el dolor, la angustia, cualquier cosa que implique una enfermedad, se convierte en algo meritorio de Dios porque yo pongo en el orden de la penitencia por causa del pecado, yo ofrezco mis dolores como pago por esas ofensas. ¿Se entiende? No es porque a Dios le guste que sufras, no. Sino que Dios comprende que a través del pecado se genera una deuda muy grande del hombre para con Dios. Y a través de tu sufrimiento, a través de tus dolores y de la forma en que tú encaminas todo esto y lo vives, lo puedes vivir santamente y hacer un pago en abonos, por decirlo de alguna manera, darle un abono a la deuda infinita que tiene el hombre con Dios. ¿Se entiende? Esto es muy importante y para eso es la unción de los enfermos. Me consagro a Dios en mi enfermedad. Y no necesariamente porque ya me voy a morir, sino porque estoy viviendo un proceso de enfermedad que puede llevarme a la muerte o que va a ser fuerte en el sentido de que puede ser peligroso. Una operación, no sé, sabrá Dios. La unción de los enfermos no es solo para cuando te vas a morir. Es cuando tienes que vivir algún proceso de enfermedad fuerte y que tú estás dispuesto a ofrecer todos estos dolores y sacrificios por el bien de la iglesia. Eso son por la parte sacramental, pero por el bautismo también tenemos una cualidad muy importante. Recuerden que cuando nos bautizamos nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. ¿Ok? Somos profetas porque tenemos que anunciar el evangelio, ya lo habíamos dicho. Pero también soy sacerdote. ¿Qué significa eso? ¿Que yo puedo oficiar misa? No, ese es otro tipo de sacerdocio. Pero eso no significa que yo no sea sacerdote. ¿Quién eran los sacerdotes? Los que ofrecían los sacrificios en el templo. ¿Recuerdan eso? Cuando alguien, no sé, tenía un hijo, por ejemplo, como sucedió con María, tenía que ir al templo y ofrecer un sacrificio. En este caso llevó, creo que 2 palomas, ¿no? ¿Recuerdan eso? Era el sacerdote el que tomaba eso y los ofrecía en sacrificio y declaraba limpia a esa persona de cualquier impureza. ¿Recuerdan eso? Bueno, eso es parte de la confesión, ¿no? Vamos y nos ofrecemos ante el sacerdote y es él el que declara que estamos limpios. Bueno. Pero nosotros que no somos sacerdotes ordenados,
sí podemos ejercer ciertas labores sacerdotales. ¿En qué sentido? En que somos capaces de ofrecer sacrificios dignos a Dios. Sí. Cualquier esfuerzo que tú hagas por amor, cualquier acto que tú hagas por amor, lo puedes ofrecer a Dios como pago por el bien de su iglesia. No solo a los sufrimientos, sino cualquier acto de amor, aunque implique sufrimiento. ¿Se entiende? Cualquier acto de amor que tú realices, lo puedes ofrecer a Dios como un sacrificio agradable a Él. Te conviertes en sacerdote. Esto es lo que provoca la acción sacramental en la iglesia y por eso nosotros vamos a los sacramentos. Porque recibimos las gracias abundantes de Dios que nos permiten afrontar cualquier reto en nuestra vida. Bien. Otra de las grandes victorias, la número 4, sería que nosotros los católicos podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios lo dijo, ¿sí? Habrá un tiempo que los adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que nosotros, como católicos, tenemos la gran opción, la gran posibilidad de que podemos adorar a Dios. Vaya, lo podemos adorar estando conscientes y seguros de la presencia real de Dios. Vaya, lo digo de otra manera. Yo puedo adorar a Dios en la presencia de Dios, en la presencia real de Dios. No un símbolo de Dios, no algo que me recuerde a Dios, no, a Dios ahí, presente, real, sustancialmente. Se llama Eucaristía, por eso se llama la misa. Yo puedo en la misa adorar a Dios, al Dios trinitario, porque ahí están presentes de verdad el Espíritu Santo, Jesucristo verdadero, hombre verdadero Dios y Dios Padre. Yo puedo adorar en misa a Dios en espíritu y en verdad, porque de verdad está presente ahí Cristo, bajo las especies del pan y el vino. Es decir, yo puedo declarar, decir o anunciar al mundo que en la Eucaristía es Jesús, real y sustancialmente nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz. Y no me lo estoy inventando, lo dijo San Ignacio de Antioquía ya por el año 107. Es Cristo, es Él, verdaderamente Él, aquel que está hecho de carne y que murió en la cruz. Es Él el que está ahí en la Eucaristía. Por lo tanto, cuando yo voy y en cuanto a la Eucaristía, estoy adorando a Dios en presencia de Dios. Yo tengo acceso a Dios gracias a los bautismos. Gracias a esta fe católica es que yo estoy unido a esta comunidad y yo puedo estar ahí delante de Dios y adorarle. El número 5, ¿qué gano yo por ser católico? Número 5, pues que yo tengo garantizado un proceso de perfección. Hay una cita del Evangelio muy importante en la cual dice Dios, le dice Cristo a sus discípulos, sean perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Ok, hay un pequeño problema. Es imposible para nosotros ser perfectos. Es imposible, no se puede. Es imposible para el ser humano ser perfecto. Entonces, estamos ante un problema serio. Dios me pide que sea perfecto, pero yo no puedo ser perfecto. ¿Cómo le hago? Muy sencillo. Dios te da las herramientas especiales para que seas perfecto. ¿Ok? ¿Sí? Por eso hablamos de conversión continua, de un proceso de conversión en el cual tú día con día te vas perfeccionando a través de estos grandes dones que Dios nos da, que es la gracia habitual, que la consigues a través de los sacramentos, y también de la gracia actual, es decir, ayudas especiales de Dios para que tú puedas tomar decisiones y hacer algunos actos específicos. Bueno, entonces, como yo tengo un proceso de perfección garantizado gracias a la acción de la gracia, aunque sea un poquito repetitivo, aún después de la muerte tengo la posibilidad de continuar con este proceso de perfección. Ojo con esto, no estoy diciendo que el purgatorio sea una segunda oportunidad. No, el purgatorio es una continuación de tu proceso de perfección que inicias desde este mundo. Si en este mundo, si en esta vida, tú no mueres en gracia de Dios, te vas al infierno, punto, se acabó. Pero si yo muero en gracia de Dios,
con los sacramentos, pero no tuve oportunidad en la vida de lograr la perfección total, tengo la opción de darle continuidad a mi proceso de perfeccionamiento en el purgatorio, es decir, después de esta vida. Tengo que ser santo al momento de salir de aquí, al momento de morir, tengo que ser santo. Y esa cualidad de santo no me la quita nadie ya, porque Dios ya me la ha dado a través de su gracia. Pero mi proceso de perfección puede ser continuado en el cielo. Entonces Dios me garantiza que yo seré perfecto en el instante mismo en que entre al cielo. Es un proceso de perfección garantizado. Entonces, si Dios me permite el día de mañana estar en el cielo, va a ser una versión perfecta de mí. Gracias a Dios, obviamente, no por mí. Pero seré la perfecta versión de mí mismo en el cielo. Voy a poder cumplir con esta orden que Dios me da de ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto, porque yo necesito ser perfecto para estar en la presencia de aquel que es perfecto. ¿Se entiende? Bueno, ese proceso de perfección no queda truncado en esta vida mientras tú vivas en gracia de Dios. Puedes darle continuidad en el purgatorio. Por eso decimos que el purgatorio es un acto enorme de misericordia divina. Sexta gran victoria que nosotros recibimos es que me convierte en juez. Sí, el catolicismo me convierte en un juez. Lo repito, con el bautismo fuimos hechos sacerdotes, profetas y reyes. Profetas para anunciar el evangelio, sacerdotes para ofrecer sacrificios dignos a Dios, pero somos reyes en dos sentidos. El primero, administrar los dones de Dios, y el segundo, en juzgar. ¿Quiénes eran las máximas autoridades en cualquier reino? Pues el rey. ¿Quién decidía si alguien era culpable o inocente? Pues era el rey. Toda la autoridad de los jueces depende de este rey, ¿sí? Por lo tanto, yo me convierto también en un juez. Soy coheredero del reino de Dios, por lo tanto yo también vivo y debo vivir mi labor como rey, juzgar, administrar y juzgar. ¿Y qué significa esto de juzgar? Muy sencillo, que yo tengo la capacidad para decir qué cosa es buena y qué cosa es mala. Yo tengo la capacidad de crear un juicio moral sobre todas aquellas ideas que viven en el mundo, decir esta idea es correcta, esta idea es falsa. Y tengo la capacidad para poder ejercer juicios morales sobre los acontecimientos y los actos de otras personas. Sí, así como lo oyeron. Es decir, yo puedo juzgarme a mí mismo y saber qué he hecho bien o qué he hecho mal. O tomar la decisión de no hacer algo o sí hacerlo, si es bueno o es malo. Yo soy juez. Porque Dios me ha preparado para que yo sepa discernir lo que es bueno y lo que es malo. Ser católico me convierte en un juez. Porque tenemos la pauta que es Cristo Jesús para saber si algo es bueno o es malo. Y de esa manera puedo juzgarme a mí mismo y todos mis actos, mis pensamientos. Puedo juzgar las ideas de los demás hombres y puedo juzgar los actos de los demás hombres. No puedo juzgar al hombre, pero sí puedo juzgar sus ideas y sus actos. ¿Se entiende? Yo no puedo juzgar a esa otra persona. No. Por eso dice Dios, hey, cuidado, no juzguen. Pero lo que sí podemos juzgar es sus ideas y sus actos. Eso sí se puede juzgar. Si alguien me dice una tontería, yo como juez voy a decir lo que tú estás pensando es una tontería. También le puedo decir a cualquier persona, hey, lo que tú estás haciendo está mal, es un pecado. Dios nos manda a corregir al hermano, ¿verdad? Pues tenemos que ser jueces para saber que un hermano está haciendo el bien o está haciendo el mal. Yo también tengo la capacidad para juzgar si alguien está pensando bien o está pensando mal. Simplemente si alguien llega y me dice que yo puedo convertirme en mujer si quiero, pues yo le digo, pues estás mal. Lo que tú estás pensando es absurdo. Nos convierte en reyes. Reyes para administrar los dones divinos y los dones materiales también en el mundo. Y también para poder ser jueces de la moralidad, de los actos y de los pensamientos. No solo nuestros, sino de los demás. ¿Ok? Bueno. ¿Qué gano yo con ser católico? Séptimo, recibo los grandes dones del Espíritu Santo. Dios no me abandona y me da 7 grandes dones para yo poder salir al mundo y afrontar el gran reto de ser santo. Me da la sabiduría para entender el proyecto de Dios. Me da la inteligencia para conocer y aceptar las verdades de Dios. Me da la ciencia para valorar y conocer, dominar las cosas. Me da el don del consejo para poder crear un juicio de moralidad sobre mis propios actos y ayudar a otros a discernir sobre sus actos. Me da la fuerza necesaria para vencer las tentaciones. Me da la piedad, que es esa capacidad de poder amar y aceptar la voluntad de Dios.
y me da además el temor de Dios, que es este temor de no ofender a Dios. Yo no le tengo miedo a Dios, tengo miedo a ofender a Dios. Eso sí me da miedo. Dios no me da miedo ofenderlo. Así como nosotros nos da miedo ofender a la esposa o ofender a la novia porque nos va muy mal, claro. No es porque yo le tenga miedo a ella, no, le tengo miedo a lastimarla. ¿Por qué? Porque la quiero. Cuando alguien quiere algo, pues lo que menos quiere es lastimarlo, dañarlo. Eso es lo que llamamos temor de Dios. Tengo miedo de ofender a Dios o ofender a mis semejantes. Otro gran tesoro que Dios nos regala cuando nos hacemos católicos es que me humaniza. Sí, Dios me invita y me llama a ser la mejor versión de mí mismo como un ser humano, porque me permite reconocerme y aceptarme como un hijo de Dios digno por esta filiación divina. Me ayuda a entender que el otro también es hijo de Dios y por lo tanto lo debo de amar. Me ayuda a defender la dignidad humana, porque aunque no conozca a muchas personas, yo sé que todas y cada una de ellas poseen una dignidad especial por ser hijos de Dios. Son dignos porque Dios los ha adoptado como hijos suyos. Y obviamente me ayuda a ser congruente conmigo mismo y con los demás. Y el último gran don que Dios me regala por ser católico, o sea, lo que yo gano, es que me regala, ahora sí, visiblemente o físicamente me regala una iglesia. No hablo en el sentido de que todos somos iglesias, sí, lo sabemos, claro, pero que de verdad me regala una iglesia en este sentido jerárquico. Esto es fundamental, esto es muy, muy importante, ¿sí? Porque de esta manera yo como ser humano que vivo en este mundo, yo puedo distinguir fácilmente dónde está la verdadera iglesia y dónde no está la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque tengo jerarquías. Sí, tengo jerarquías. Como todos los reyes, como todos los reinados, hay jerarquías. No somos una anarquía, como lo son la gran mayoría de las sectas, que manda el que está arriba del estrado. Ese es el que manda. No, aquí no. Aquí esta iglesia jerárquica que tiene autoridad, que es legítima y autoritaria, que lo es, aunque se oiga feo, esta iglesia depende de Dios directamente, porque Dios la fundó. Y no solo eso, no solo es que Dios la haya fundado, sino que yo puedo rastrearlo a lo largo de la historia, el desarrollo y crecimiento de esta iglesia jerárquica. Si yo quiero mantenerme en la verdadera fe, muy sencillo, y vamos a imaginar que soy muy ignorante de la fe, casi no conozco nada de la fe. Ok, no conozco casi muy poco. Y llegan muchas personas y me dicen, no, es que esa iglesia es falsa y que esta iglesia es falsa. ¿Cómo voy a saber yo cuál realmente es la iglesia verdadera? Muy fácil. ¿Dónde está el Papa? Ahí va, pues esta es la iglesia. Punto. A lo mejor no le entiendo al obispo, a lo mejor no le entiendo al sacerdote de mi parroquia, a lo mejor incluso no estoy de acuerdo con lo que me están diciendo por mi limitado conocimiento. Pero yo sé que ellos son la jerarquía. Yo sé que ese sacerdote de esa parroquia le responde a un obispo. Y que ese obispo que está aquí en mi diócesis recibió la plenitud del orden sacerdotal y desciende de manera directa de alguno de los apóstoles. Es un verdadero sucesor de los apóstoles. Y también sé que ese obispo que está aquí, en mi comunidad, aunque me caiga gordo, aunque está muy feo, es muy travieso, un borracho, lo que tú quieras, ese obispo está en comunión y en unión con el Papa. De esa manera yo puedo saber perfectamente que la parroquia donde el padrecito fulano de tal da misa es una iglesia católica. Y es la verdadera iglesia. Aunque el cura me caiga gordo, aunque el cura no sepa decir las cosas como yo quisiera que las dijera, no importa. Es la verdadera iglesia. Y los sacramentos administrados por este señor sacerdote son válidos y legítimos, porque él opera bajo la autoridad de su obispo. Y este obispo recibe su autoridad por ser un descendiente de los apóstoles y está en la comunión de los apóstoles representados en el Papa, en el obispo de Roma, aquel que es el sucesor directo de San Pedro, que llamamos el Papa. Esta jerarquía eclesiológica no solo es para que se vea bonito, es para que tú puedas reconocer en cualquier parte del mundo cuál es la iglesia
verdadera. Y solo así, siguiendo la jerarquía real, aquellas que dejó Cristo, yo puedo estar seguro que lo que dice esa iglesia, de lo que dice ese papa o lo que han dicho los 200 y tantos papas anteriores a él, lo que ha dicho el magisterio durante 2000 años de historia es verdadero. Porque ellos tienen la autoridad legítima para enseñar el evangelio. Lo repito porque esto es fundamental. Fundamental. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que estar en esa iglesia fundada por Dios, dentro de una jerarquía establecida por Dios, porque yo tengo ahí la certeza de que esa iglesia está asistida por el Espíritu Santo y que todo lo que esa iglesia me va a enseñar es verdadero. Ejemplo, la Biblia. ¿Qué iglesia te dijo, esto es palabra de Dios? Fue la iglesia católica. ¿Qué iglesia te dijo, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Quién lo dijo? La iglesia católica. Si yo quiero estar en la verdadera unión con Dios, tengo que estar en la iglesia fundada por Dios, bajo las jerarquías y autoridades establecidas por Dios, en las formas y las formas y conceptos establecidos por Dios. Así de sencillo. Yo no estoy para decirle a Dios cómo quiero que haga las cosas, ¿no? Jesús ha establecido una iglesia con sus sacramentos, su liturgia, sus ritos, sus jerarquías, y mi obligación es adherirme a esa iglesia porque quiero ser salvo, porque quiero ser libre y porque quiero conocer en plenitud a la verdad misma. Y es gracias a esto que yo entonces podré ser perfecto y amar intensa y perfectamente por la eternidad en compañía de Dios. ¿Qué ganas tú siendo católico? Lo ganas absolutamente todo. Ganas a Dios y te ganas a ti mismo. Y ganas a todo el universo de los santos a lo largo de la historia. Espero que te haya gustado este programa. Gracias de verdad por haberme acompañado. Mi nombre es Jaime Velázquez y me despido diciendo viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.